Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, Jesús les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús: ¿no eran 10 los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros 9? No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios. Después le dijo al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que sufrían estos 10 leprosos era verdaderamente una gran desgracia. Estaban sometidos a un sufrimiento enorme. Pudiéramos decir, sin exagerar, que eran como muertos en vida. Porque además de padecer una enfermedad de por sí terrible, ellos sufrían la descomposición de su propia carne. Ellos contemplaban cómo sus órganos se echaban a perder, además del dolor de experimentar ese sufrimiento y de no tener una institución que los pudiera ayudar, no contar con médicos que pudieran ofrecerles un tratamiento. Además de esa desgracia de por sí enorme e insoportable, los leprosos además eran, como sabemos, excluidos de las comunidades y eran señalados como grandes pecadores. Las personas del tiempo de Jesús estaban convencidas de que si sufrían esa terrible enfermedad es porque algo muy malo habían hecho, que les mereció tremendo castigo. Y eran personas no solamente enfermas, sino además consideradas como inmundas, como impuras. Las personas no podían acercarse a ellos no por evitar el contagio, sino para evitar la contaminación ritual, la impureza ante Dios. Por eso el sufrimiento de ellos era infinito. Y es interesante ver cómo estos 10 leprosos, con los únicos que contaban, eran con ellos mismos. Cómo en la desgracia estas personas se reunieron, se pusieron de acuerdo, vislumbraron una esperanza. Seguramente habían escuchado de Jesús y sabían que de Él podían encontrar algo. Se ponen de acuerdo. Las desgracias hacen que las personas muchas veces se unan. ¿Cómo nos pasó? Como nos ha estado pasando en este tiempo de pandemia. Cómo verdaderamente se establecen lazos en medio de las dificultades y se hacen a un lado las divisiones que pueda haber. Había por lo menos en ese grupo un samaritano, quizá había más.
estaban justamente en la frontera entre Galilea y Samaria. Y los judíos y los samaritanos no se juntan. Sin embargo, el dolor, la desgracia los unió. Y otra cosa que los unió fue su esperanza. Vieron en Jesús una lucecita. Y respetando la situación que padecían, no se atreven a acercarse físicamente, sino que desde lejos llaman a Jesús e invocan su compasión. Le piden a Jesús que tenga compasión de ellos. Y Jesús les da también una esperanza. Vayan a los sacerdotes. Ellos sabían que eso ya significaba una respuesta positiva, porque los sacerdotes eran los únicos que podían certificar que un leproso estaba sano. Y solamente los sacerdotes podían ofrecer la posibilidad de una reintegración a su familia, a su comunidad. Así que cuando les dice Jesús, vayan a los sacerdotes, significaba que había esa esperanza. Y dice el Evangelio que de camino sanaron. No en el momento en que Jesús se los dijo, porque Jesús tenía el poder de sanar instantáneamente. Sin embargo, los invita a que se pongan en marcha a Jerusalén para encontrar a los sacerdotes y certificar su salud. Y los 10 obedecieron, se fueron. Y efectivamente en el camino, como hemos escuchado, sanaron. Dice el Evangelio que solamente uno regresó. Yo siempre había pensado que los otros 9 eran malagradecidos. Sin embargo, pues no sabemos qué pasó con ellos. Tal vez en el camino iban dando gracias a Dios. Tal vez en el camino lo iban glorificando. Tal vez en el camino iban bien contentos queriendo llegar a Jerusalén para recibir su certificado. Y seguramente hasta daban testimonio de lo que lo que Jesús había hecho por ellos. Sin embargo, solamente uno regresó. Ya no fue a Jerusalén, fue a donde estaba Jesús, porque solamente él reconoció que de Jesús había salido esa fuerza que lo sanó. Porque reconoció también que para qué quería un sacerdote que en el templo le diera un certificado de salud, siendo que Jesús es el auténtico, el verdadero, el sumo y eterno sacerdote, que no solamente le dio un certificado de salud, sino que le devolvió la salud. La semana pasada escuchábamos a los apóstoles pedirle a Jesús: Señor, ¿se acuerdan? Aumenta nuestra fe. Y hoy Jesús reconoce la fe de ese samaritano, que era más grande que la de los otros 9 que no regresaron. Y Jesús le ofrece algo que no le dio a los otros 9. A los otros 9 le concedió la salud, pero al que estaba ahí, por su fe, le concedió la salvación. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Porque reconoció en Jesús, repito, al autor de su salud, y reconoció en Jesús al verdadero Dios. A Dios a quien él quiso personalmente reconocer y agradecer. Jesús es el único que nos concede la salud, que nos concede la salvación. Durante estos meses, estos años de pandemia, pues han sido muchas las cosas que hemos vivido, y una de las cosas también que padecimos es la imposibilidad de acercarnos aquí a la iglesia como estábamos acostumbrados. Tenemos ya algunos meses que podemos venir sin restricciones, y ha habido gente que no ha regresado. Ha habido gente que se ha quedado en su casa por distintas razones.
Pero me gusta mucho que nosotros ahora estemos aquí, porque nos podemos identificar como ese samaritano. Nosotros también le hemos suplicado a Jesús muchas cosas. Y nosotros hemos experimentado de 1000 maneras su respuesta. Él nos ha concedido muchos favores. Basta que hagamos un poco de memoria para reconocer que somos grandemente bendecidos por Dios. Y nosotros no nos hemos querido quedar en casa agradeciéndole a Dios en privado, sino que hemos querido tomar la decisión de venir aquí a los pies de Jesús, para, como el samaritano, glorificar a Dios y agradecerle. Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que tenemos la posibilidad de dejar un momento nuestras ocupaciones familiares, laborales, y dedicarle un tiempo a Jesús. Y nos trasladamos como hizo el samaritano. Venimos de regreso aquí, a la casa de los cristianos, a la casa de Dios, para que a los pies de Jesús nosotros reconozcamos su obra y, repito, glorifiquemos y agradezcamos a Dios. Sin embargo, también es cierto que proporcionalmente somos muy pocos, que hay muchos que a lo mejor reconocen la providencia de Dios, que a lo mejor reconocen que Dios los bendice, pero que no vienen, que siguen su camino, que siguen su vida. Y Jesús sigue esperándolos. También hoy pudiéramos escuchar la voz de Jesús: qué bueno que ustedes están aquí, qué bueno que tú estás aquí, pero ¿dónde están los otros 9? ¿Solamente este extranjero ha regresado a dar gloria a Dios? ¿Solamente nosotros hemos tomado esa decisión de venir y glorificar a Dios? ¿Dónde están los otros 9? Y repito, no es que los juzguemos de malagradecidos o de ingratos o de que no reconozcan la presencia de Dios en sus vidas. Allá afuera hay mucha gente que tiene fe, que tiene esperanza, pero es necesario que aumente su fe, para que, aumentando su fe, vengan y se encuentren en persona con Jesús, porque aquí en este momento estamos teniendo un encuentro personal con Él, porque hemos escuchado su palabra igual que el samaritano la escuchó, y vamos a comulgar su cuerpo, igual ese mismo cuerpo ante el cual el samaritano se postró rostro en tierra. Podemos identificarnos con Él porque hemos recibido la salvación que procede de Jesús, del poder de Jesús, no solamente favores, milagros, sino la salvación. Él nos ha rescatado del dominio del mal, del pecado, de la muerte. Él, con su pasión, con su muerte y resurrección, verdaderamente nos ha rescatado de un destino de desgracia. Y por eso nosotros hemos venido, por eso acudimos a sus pies. Qué importante es entonces que nos sintamos como parte de la misión evangelizadora de la iglesia, que nos unamos a la evangelización para que sean más los que coman el cuerpo y la sangre de Jesús. Él quiere alimentarnos y Él quiere alimentar a todos, y Él quiere que todos, no nada más uno, sino los 10, vengamos aquí a su casa a encontrarnos con Él. Vamos a unirnos a la acción evangelizadora de la iglesia, pero también vamos a hacer en nuestros ambientes el esfuerzo, buscar que nuestros hijos no dejen de venir a misa, seguir acompañando a nuestros papás que a veces batallan y que los acompañemos, invitar a los demás a través no de una obligación que a veces fastidia, sino compartir la riqueza, compartir los bienes, los dones, los beneficios que hemos recibido, para que los demás, viendo la obra de Dios en nosotros, sientan atracción
también de venir y reunirnos como familia en su casa. Vamos pues a sentirnos muy identificados con este samaritano. Y vamos a participar también del sentimiento de Jesús, que quiere que no solamente uno, sino que todos participemos en la mesa de su reino. Que todos nos postremos a sus pies y lo reconozcamos como Dios y como sumo sacerdote que nos rescata del mal, de la lepra espiritual que es el pecado. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.